Hola, 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 camaradas, amigos, alumnos y todos los que estén viendo este video. Estamos técnicamente en la última sesión. Bueno, la próxima sesión les voy a marcar lo que va a ser su proyecto integrador. Una modificación por parte de la SEP, obviamente notificando a la institución y nosotros le notificaremos a ustedes, el cual la próxima clase, se va a entregar mi proyecto. O sea, el proyecto, esto ya les había dicho una fecha de entrega, que ahora no, se ha modificado para el día 6 de enero. Regresando, íbamos a tener más sesiones, ya no va a ser así, ya entraremos directo a la entrega de sus proyectos integradores finales, que es como el examen que ustedes van a tener. Ok, ya en la próxima sesión les mandaré su proyecto integrador final. Esto igual a beneficio, a beneplácito de ustedes, ha cortado las actividades para desempeñar las famosas hadas o las tareas que ustedes realizarían, yo les había mencionado que iban a ser tres, ahora van a ser dos actividades. En un momento más o en un rato más les subo la actividad que ustedes van a investigar, que eso va a complementar su ponderación de lo que sería la calificación final de este bloque número 3. Aún así, más fácil, tratando de apoyarles a ustedes. Bueno, estamos en otra locación diferente, en la ocasión en el cuarto de mi hijo. Desafortunadamente me quiere dar como gripe, no es COVID, es como catarro. Todos aquí en la casa estamos afectados por esta situación, ¿no? Entonces, disculpen por esta voz sensual que les estoy manifestando hacia su persona o a los que están escuchando. Este, Estando un poquito ronco, un poco de mocasín, pero aquí estamos con todo, tratando de que ustedes puedan ser parte y tengamos un aprendizaje en el cual podamos desarrollar y desempeñar. Bueno, pues vamos a empezar. En las clases, en las sesiones anteriores, hemos estado manejando lo que era en primera instancia lo que fue los orígenes de la novela, desde los diferentes siglos y cómo ha ido evolucionando. Posteriormente manejamos lo que fue la novela como tal, la definición, características, personajes y todo lo relacionado a la novela. De último empezamos a manejar lo que eran los conceptos, los tipos de novela. Cada tipo de novela vimos, no todos, pero sí tratamos de fragmentar los rasgos característicos de cada uno de estos, ¿ok? Para que se nos haga más fácil y podamos identificar. Desafortunadamente se tuvieron que cortar los tiempos porque así lo mandó la Secretaría de Educación Pública. En esta oportunidad, en esta instancia, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el boom latinoamericano. Voy a hacer acá para que lo puedan ver. Vamos a manejar el boom latinoamericano de estos conceptos. Para recordarles, chavos, para recordarles acerca de esta situación, vamos a mover, que vean, puedan ver todo bien, parte superior. Este, Recordemos en sí una definición que la vamos a estar utilizando o no utilizando, pero para que podamos tener una referencia como tal acerca de qué es la novela. Recordemos que es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, cuyo fin es causar placer estético, que se escuche bonito, que se escuche, que podamos identificarlo para los lectores, con la descripción de pinturas, de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones, costumbres, que en muchas cosas sirve para insumos o para hablar. Generalmente se menciona el contexto de lo que se maneja, ¿ok? Entonces es importante porque recordemos, cada uno de, cada uno de las obras, cada uno de las situaciones que fue pasando de generación en generación, dependiendo del siglo, era el tipo de novela que se contaba. Ya lo vimos, aquí hago referencia que dependiendo del contexto en el que se encuentre, es la manera de cómo ha ido o va evolucionando
este subgénero narrativo, que este es importante. Hablando en grandes rasgos de este boom latinoamericano, eh, ya se da a mediados del siglo XX con ciertos escritores muy, bueno, no eran jóvenes escritores que actualmente no, en ese pensar, no eran tan reconocidos, pero fue tan revolucionario que llegó hasta Europa, el cual se presentaban algunos contextos en los cuales van afectando y son crean una revolución tal como tal, ¿no? En cuestiones literarias. Vamos a empezar, ahora sí, hablando de este boom latinoamericano. Me muevo aquí ojito otra vez para que podamos contestar o contextualizar esta situación. En primera instancia, el boom latinoamericano, por el término boom latinoamericano, se entiende un fenómeno literario y editorial que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1970, cuando las obras literarias de un conjunto de jóvenes escritores latinoamericanos fue ampliamente distribuida y apreciada en Europa y gran parte del mundo. El boom latinoamericano instituyó a muchos de los autores que hoy en día consideramos clásicos en América Latina, pero que en su momento estaban iniciando. Presentaron proyectos novelísticos experimentales de alto contenido social y político. Recordemos que todo este contenido es relacionado directa o indirectamente con el contexto en el que se encuentra es cómo va a afectar lo que se va a redactar, la manera de cómo va a expresar cada uno de los personajes que vamos viendo, tiene mucho que ver el contexto, su país, su cultura, su situación política, su situación social. Entonces, todos estos elementos y rasgos se van presentando en este fenómeno, no fenómeno, en esta situación que se entiende, bueno, que se entiende como un fenómeno literario para tratar de simplificarles esta situación. En sí, se convirtieron en un gesto de vanguardia. Ay, me pasé un poquito. No sé, ahí está. Se convirtieron en un gesto de vanguardia, especialmente en Europa y otras latitudes dominadas entonces por consideraciones más bien de tipo conservador. El primer paso en dicha internacionalización fue, en ese sentido, el triunfo de estos autores en España. Algunos nombres del boom son más conocidos que otros, y algunos de sus autores gozaron de mayor reconocimiento formal que otros. Sin embargo, no existen realmente fechas de inicio y de cierre del boom, ya que no se trató realmente de un movimiento literario organizado, sino de un fenómeno editorial. Tampoco se tiene una lista formal de sus integrantes, ni de los precursores que sirvieron de escuela para la aparición de esta importante generación de escritores latinoamericanos, ¿ok? Aquí ya vamos dando cuenta que más que un fenómeno literario como tal, que sí fue un fenómeno, porque ya empezaban a ver, más adelante vamos a ver las características que se fueron expresando, fue más que nada una revolución editorial, fue algo que se fue manejando de una manera de mayor auge, ¿no? Vamos a ponerle de mayor auge. El boom latinoamericano abrió grandes puertas al... Ay, ahora, ahí está. El boom latinoamericano abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana. Se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo hispano y fuera de él, mediante sucesivas traducciones y ediciones a lo largo del globo. La particularidad en el público estadounidense fue impactado por las obras del boom en un contexto político mundial muy retador, como lo fue la Guerra Fría, cambiando incluso paradigmas del momento respecto a la interpretación
y el rol de los escritores en la sociedad. Ya fue ganándole cierto eh, la manera de pensar, esta manera de pensar, de manera de cómo veían los diversos conflictos sociales que se estaban presentando en esa época, fueron tan importantes que movían masas, ¿ok? Y ayudaban masas, me refiero a la gente, movía a mucha gente por la manera del pensar, la manera de cómo se estaba manejando con las cuestiones políticas mundiales, manejaban ciertas irreverencias a la política que se manejaba en ese pensar, ¿no? En ese momento. El origen del boom latinoamericano. El boom inicia en la década, falla mi computadora. El boom inicia en la década de 1960. Fue una época particularmente conflictiva en América Latina, debido a la Guerra Fría y sus tensiones entre movimientos revolucionarios, como la triunfante Revolución Cubana de 1959 y las interferencias políticas y diplomáticas estadounidenses en su contra, que financiaron cruentas dictaduras derechistas en América Latina. Dicho panorama se complicó aún más cuando la intelectualidad del continente se dividió en opiniones en torno al régimen de Fidel Castro tras el encarcelamiento en 1967 el del poeta cubano Eberto Padilla y su esposa Belkis Cusamel, acusados de actividades subversivas por haberlo leído públicamente el poema Provocaciones. Si estamos dando cuenta o auge, nos vamos haciendo un contexto de cómo en realidad todo lo que surgía en ese momento, aplicado a la literatura, tenía un fuerte, un fuerte llamado, un fuerte ¿cómo lo explicaré? Un fuerte roce con la sociedad o los gobiernos y cómo se manejaba, ¿no? Ya había una apertura, pero no apertura como tal, porque tenía ciertas limitantes, sobre todo para los conservadores que manejaban esta literatura, ¿no? Ya llegar a estos nuevos pensadores latinoamericanos por el contexto en el que se que encontraban, ya cansados de todo lo que ocurría, empezaron a expresar ciertos términos y enojos que esto marginó o los orientó por ser los primeros en este nuevo auge literario. Seguimos. En este contexto surgieron las novelas del boom, aprovechando el repentino interés en América Latina que la época había suscitado. Desde el coloso editorial Seix Barral, Carlos Barral y la agente literaria Carmen Baselis tomaron la iniciativa de la difusión de las obras latinoamericanas. Ambos estaban instalados en Barcelona y definieron una particular proyección hacia los mercados de habla francesa. Incluso se ha afirmado que las masivas ventas de estas novelas latinoamericanas revivieron prácticamente a la moribunda industria editorial española, sometida a las censuras del régimen franquista. Perdón. Recordemos que este régimen estuvo algunos años o varios años en España, en el cual eran sometidos, no podían expresar todas sus situaciones que se presentaban, había una casa como tal, entonces al ser reprimidos, llegan estos nuevos pensadores, llegan estas obras nuevas que van causando furor en los españoles, que fue, pues, al de ser sometidos, ellos ya no querían estar así, querían romper las cadenas por esa dictadura que se fue manejando en España. Entonces, esto les ayudó, les logró cambiar el chip para que pudieran tener una nueva apertura de sus ideales, de sus conocimientos y de todo lo que conlleva lo que se estaba presentando en América Latina. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a proyectar otro videito que van a encontrar abajo para poder continuar y terminar este tema que acerca de esto.
No se vayan, chavos. Nos vemos en el videito de abajo.